Bueno, vamos a ver hoy el tema que nos queda antes del parcial. Nos quedan 2 clases. En el transcurso de esta semana, o sea, entre hoy y el jueves, voy a estar enviando, voy a estar subiendo al documento compartido el listado de todo el mundo que está acá cursando para que se anoten el cronograma, para que se anoten para tomar el parcial, la parte oral del parcial. ¿Sí? Y acuérdense que el lunes, me equivoco, ya tenemos el examen. ¿Sí? 4 preguntas de ejercicios, prácticas, y, o sea, mejor dicho, 4 puntos prácticos, 6 puntos teóricos. ¿Sí? No sé si tienen preguntas con respecto a eso. ¿No? Bueno, una en realidad. Las fórmulas hay que saberlas de memoria, te las dan en el enunciado, como... No, no te las damos en el enunciado. No, las tienen que saber. Bueno. Igualmente, no, sí, las tienen que saber. Porque el tema es que machete de fórmula, bueno, ahí lo tendrán ustedes, machete de fórmula. Antes, esos son los beneficios de la virtualidad. Igualmente lo que pasa es que nosotros con el ritmo, bueno, podría usarlo, no deberían tener muchas complicaciones. Con el plazo que le damos deberían resolverlo. Pasa que si no lo tienen más o menos afiatado, estudiado los temas, si van a apostar a ir resolviendo el parcial, digamos, a medida con los apuntes abiertos, no van a llegar jamás. Así que está pensado para evitar esa tentación. Pueden tenerlo, pero eso puede ayudar si ustedes ya tienen estudiado. Si no lo han estudiado, no Claro, hay... a eso apuntaba, como a veces las hojas de fórmulas en exactas, ponele, se usa bastante la hoja de fórmulas para Sí, agilizar justamente. sí, pero esto no estamos hablando de física avanzada, estamos hablando de gastos más depreciación más interés. En realidad, si hicieron los ejercicios, no tendrían problemas en resolverlo. Bastante pago, no hay muchas más formas. Así que Dale. la mejor machete es hacer los ejercicios. Pero igual acá tienen ustedes algo a favor que cuando está la profesoría no lo tienen, que es que yo no puedo ver que tienen del otro lado. Que les diga. Lo único que les digo es que eso les puede servir si tienen muchas horas de estudio encima, entonces saben rápidamente a qué buscar. Pero si hicieron eso, no van a mirar porque ya lo hicieron, ya saben qué tienen que buscar. O sea, ya no tienen que estudiarlo. Ahora, esto le digo a mi experiencia después de unos años. Si no estudian nada y piensan que una hoja de machete les va a ayudar, parece que no. El principal consejo, más que hoja de machete, es estudiar. No, claro, siempre sobre la base del estudio, pero era para saber si hacíamos eso o no. Sí, si lo pones del otro lado de la cámara, yo no tengo que explique eso. No tengo forma de saberlo. Cuando es presencial, sí, pero ahora no. Lo que sí hacemos es que a nadie le toca el mismo parcial, así que si estaban tratando de armar grupo de WhatsApp o de sacar fotos y hacerlo circular, no va a ser buen negocio porque no va a haber ningún parcial igual al otro, con lo cual va a ser un despelote. Lo hacemos a propósito así, lo aleatorizamos para que no lo puedan hacer. Eso lo hace. Evitamos las tentaciones. Bueno, vamos a arrancar. Hoy lo que vamos a ver es tamaño óptimo y unidad económica. Y depende de cómo terminemos, hacemos los ejercicios. También nos arrancamos, mejor dicho, con algunos de los ejercicios. Bueno, vamos a hablar. Sí. ¿Podrías acomodarte un poco el micrófono porque te escucho? Ahí. Ahí va, ahí va. Sí, bueno, mejor. Bárbaro. Yo lo corro para que no le... porque a veces satura. ¿Sí? Bueno, cuando nosotros... Ahí está.
Vamos a arrancar entonces primero con economías de tamaño y tamaño óptimo de empresa. ¿Se acuerdan? Vamos a repasar algunas de las cosas que ya hemos trabajado. Cuando nosotros hacemos algún análisis económico, tenemos los plazos, ¿se acuerdan? Tenemos el corto y el largo plazo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué es lo que determina el corto y el largo plazo? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es el corto plazo? En el corto plazo es un análisis donde al menos una de tus variables se fija Sí, y en el largo plazo todo es variable. perfecto. Exacto. O sea, en el largo plazo todos los factores de producción pueden modificarse y en el corto al menos uno lo tenés fijo. Eso nos lleva también a el análisis de los costos. Cuando hacemos análisis de costos tenemos costos fijos. Una forma de interpretar los costos es a través de los costos fijos y los costos variables. Recuerdan, costos fijos son aquellos que son independientes de los rendimientos, del nivel de producción o de resultado. Los costos variables son aquellos que se modifican en función del resultado esperado. Ahí está. En el análisis de corto plazo, entonces, existen factores de producción fijos, con lo cual uno eventualmente lo que puede buscar, el objetivo puede ser el de mejorar la eficiencia a través del uso más eficiente de los recursos con los cuales ya disponemos. Y tratamos de hacer el uso más eficiente de los recursos disponibles. En esos casos, el costo total no es más que los costos fijos más costos variables. Otro concepto que podemos traer a colación, que ya lo hemos trabajado, y lo han trabajado en Copol, es costos marginales. ¿Qué son los costos marginales? Los costos requeridos para producir una unidad adicional de un bien determinado. Y después los costos medios, en el cual los costos totales los dividimos por la cantidad producida, es decir, es lo que me cuesta producir cada unidad. En ese punto, fíjense, acá tenemos arriba la curva de costos totales y abajo la de costos marginales y costos medios. El punto óptimo, ¿sí? El punto de uso más eficiente en el corto plazo es aquel, como pueden ver acá, el tamaño óptimo es el cual los costos medios son iguales o se cruzan con los costos marginales. Fíjense que ahí tenemos costos medios, abajo CM y CME, que es costo medio, costo marginal, perdón, es el CME, costo medio. Ese es el punto óptimo en el corto plazo. Acá está. Costo marginal y costo medio, ¿sí? Hasta ahí estamos. Nosotros, ese es el punto óptimo, pero no es el punto, que es el punto donde se hace el uso más eficiente de los recursos, que no necesariamente es el punto de producción, que el cual va a estar dado donde el precio igual a costo marginal. Eso es en un análisis de corto plazo. Esto es importante. Costo marginal igual a costo medio, punto más eficiente de nuestra curva de producción. En el largo plazo, por el contrario, todos los factores de producción pasan a ser variables. Tierra, capital, trabajo. Para hacer estos análisis que vamos a hacer ahora, necesitamos algunas consideraciones. Una es tener en cuenta que los precios de los factores son conocidos. O en cada etapa de nuestro proceso nosotros podemos llegar a conocer y estimar los precios de cada uno de los factores. Eso por un lado. Y por el otro, que no existe una única curva a largo plazo, sino que la forma de la curva de costos está determinado por las tecnologías disponibles, ¿sí? O dicho de otra manera, las tecnologías afectan la curva de costos, ¿sí? ¿Cómo se construye? Vamos con este que es el más visual. Fíjense que tenemos muchas pequeñas curvas de costos medios y costos marginales. Cada una de esas pequeñas curvas son curvas en el corto plazo para diferentes combinaciones de factores de producción. Fíjense que cada una de ellas tiene una curva de costos medios y una curva de costo marginal, que es la verde, más pequeña, que corta al costo medio en su punto más bajo.
¿Ven? En la parte tangente, donde se hace 0, la función, mejor dicho, la derivada, ahí es donde corta el costo marginal para cada tamaño de planta. Sí, hasta ahora fíjense que hay una noción interesante, que es que a medida que vamos avanzando en las cantidades, los costos medios van reduciéndose. ¿Sí? Esto suena coherente. A medida que aumento las cantidades, los costos medios son menores. ¿Por qué? Y porque puedo incorporar por ahí tecnología o planteos que permiten reducir los costos. Ahora vamos a ver un ratito cómo se llama eso. Llega un punto que es el mínimo y después cada una de esas curvas de corto plazo tiende a incrementarse. Pero cada una de ellas tiene un punto más eficiente en ese corto plazo. Ahora, yo puedo considerar que hay infinitas curvas de costos a corto plazo. ¿Sí? Para cada cantidad le corresponde una composición o una estructura de factores de producción, ¿sí? Una combinación de factores de producción. Si yo trazara una envolvente alrededor de los puntos mínimos de costos medios, una envolvente que fuera tangente a esos puntos mínimos, podría construir una curva de costos medios a largo plazo, que a su vez va a tener una curva de costos marginales a largo plazo que va, fíjense, a cortarlo en su punto mínimo. Pero está la particularidad que a ese punto mínimo de costos medios a largo plazo le corresponde un tamaño de corto plazo. O hay, dicho de otra manera, coincide la curva de costo medio de corto plazo, a una curva de costo medio de corto plazo le corresponde el punto óptimo o más eficiente en el largo plazo. Fíjense que es aquel donde es tangente a la curva de costos marginales de largo plazo. ¿Hasta ahí estamos? ¿Entendieron eso? Yo, Francisco, necesito si me puedes repetir lo último que dijiste. Sí, fíjense, tenemos la curva azul y la curva verde. La curva verde es la curva de costos marginales a largo plazo, que va a ser tangente, o más que tangente, va a cortar a la curva de costos medios de largo plazo en su mínimo. ¿Ven? En ese mínimo le va a corresponder o es equivalente a una curva X de costos medios a corto plazo, que va a coincidir entonces la curva de costos marginales de largo plazo con una curva marginal de corto plazo. Ese es el tamaño óptimo o el tamaño más eficiente de producción a largo plazo. Ahí tenemos una particularidad. El trayecto que va de Q1 hasta Q asterisco, que es ese punto óptimo, ese tramo lo podemos llamar como una etapa donde hay economías de escala. ¿Qué significa? A medida que aumento las cantidades, disminuyen más que proporcionalmente los costos. Disminuyen más que proporcionalmente a las cantidades producidas, ¿no? O dicho de otra manera, los rendimientos aumentan más que proporcionalmente a los costos. ¿Sí? Produzco más y los costos van reduciéndose más que equivalentemente, más que proporcionalmente. Esa es la etapa de economías de escala. Tenemos el punto óptimo y después, fíjense que desde Q asterisco hasta Q sub n o en adelante, a medida que aumentamos las cantidades, los costos tienden a crecer más que proporcionalmente al rendimiento. ¿Sí? Aún produzco más y cada vez me cuesta más producir una unidad adicional. Una etapa de deseconomías de escala. ¿A qué se debe la etapa esta de economías de escala? A ver si tenemos acá. Bueno, después lo vemos, economía de tamaño. ¿A qué se puede deber la economía de escala? ¿Qué les parece? ¿Qué elemento configura esta cuestión? Me acuerdo que en Ecopol habían dicho que un factor era los costos de PROM. Lo que tiene que ver con la administración. O sea, a medida que aumentaba la planta de la... Sí.
esa economía, como que habían más costos de administración, que no me sale el nombre ahora, pero tiene que ver con eso. Sí. Y bueno, cada vez costaba más producir. Pero eso, ¿a partir de qué punto empieza a ocurrir? Porque hasta un punto, fíjate que en realidad Q1 sobre Q asterisco, cada vez los costos son menores. Entonces, por ahí, hasta un punto, tener más superficie te disminuye los costos de administración. Bajando. A medida que el costo unitario de tener esas personas haciendo administración por cada entidad producida cada vez es menor, entre otras cosas. Esa es una explicación, hasta que llegas a el punto óptimo. Después, a medida que tenés más cantidades producidas, ahí empieza a ocurrir lo que vos decís. Como tenés más costos administrativos o más problemas organizativos, empezás a tener costos más altos por unidad producida. Pero está bien eso, pero eso se explica con las deseconomías de escala. En las economías de escala, las explicaciones, una tiene que ver con lo que les comentaba su compañero de la cuestión de administración. Producís más y la administración va disminuyendo sus costos unitarios. ¿Qué otro factor pueden tener ahí? Que es esencial para el agro. La tecnología. A medida que voy aumentando las cantidades, empiezo a poder incorporar determinadas tecnologías que, por ejemplo, aumentan la productividad de la mano de obra o del uso de los recursos. Con lo cual, si produzco más o tengo tecnologías más eficientes, disminuyen los costos medios, los costos unitarios. Ejemplo, vamos con un ejemplo sencillo, no agropecuario necesariamente. Volvamos a, ¿se acuerdan de nuestro emprendimiento de dulces y conservas que queríamos para una feria? Sí. Bueno, ¿qué pasa si yo, en qué parte de la curva me encontraría si, por ejemplo, yo hago los dulces comprando la fruta en la verdulería y lo hago en mi cocina hogareña y hago la esterilización en una olla con agua nomás? ¿En qué parte estaría? Y estaría en la Q1 por ahí. El costo medio por frasco es muy alto. Ahora, si yo empiezo a aumentar las cantidades, ya empieza a ser conveniente por ahí comprar los frascos al por mayor. Y en vez de tener una cocina común, tengo una cocina industrial. ¿Sí? Y por ahí hasta puedo seguir esterilizando en ollas con agua común. ¿Qué pasa si sigo produciendo más? Y por ahí ya puedo incorporar con mecheros y puedo además poner la conexión de gas en vez de con gas envasado y además puedo tener incluir alguna máquina que me ayude para pelar y además puedo tener algún autoclave que esteriliza muy rápido. Entonces la productividad aumenta muchísimo, con lo cual los costos se van reduciendo porque puedo comprar al por mayor, porque tengo menores, puedo acceder al gas, por ejemplo, en vez de comprar gas en garrafa chiquitita, tengo la chancha de IPF que viene y me la llenan, que es más barata. Entonces, a medida que tengo volúmenes más grandes, los costos y las tecnologías que por ahí son más eficientes las puedo empezar a incorporar, con lo cual el costo medio se va reduciendo. Empiezo a explorar progresivamente economías de escala, hasta que llegó un punto óptimo. Luego de eso empiezo a explorar lo que se llaman deseconomías de escala. ¿Sí? No es una cosa menor. Piénsenlo ustedes de una perspectiva de competencia entre unidades productivas. ¿Quieren llamarlos fabricantes de dulces? Llamémoslos así. ¿Qué va a ocurrir? Fíjense, si fuese un mercado de libre competencia, ¿quién va a estar en condiciones de ofrecer los precios más bajos de todas estas unidades? Q-numeral. ¿Cómo? El que está en Q-numeral, ¿no? Exactamente. Que puede ser despulpadora, descarrozadora, etcétera. Y ese lo que va a terminar haciendo probablemente es desplazando a los que hacen con la ollita, etcétera. ¿Sí? Eso por un lado. Desde el beneficio a la sociedad ¿con qué unidad va a obtener precio más bajo de los dulces?
Un numeral. Q numeral. Eso es lo que explica muchas veces los procesos de lo que se llama la libre concurrencia a los mercados. Los procesos de competencia perfecta o de libre competencia estimulan estos procesos de desplazamiento de las unidades que están en Q1. Y que eso también eventualmente mejoraría un beneficio para la sociedad, ese desplazamiento. ¿Sí? Eso es lo que explica la economía de tamaño. Y entonces, esto que parece un hecho menor, es una de las bases de muchas veces de diferentes corrientes o interpretaciones económicas que plantean justamente la problemática de lo que se llama el minifundio. Ahora vamos a volver en un ratito sobre la UE, sobre la unidad económica agropecuaria. Fíjense que uno de los problemas que se consideran de la agricultura muchas veces es la excesiva parcelización, o sea, unidades muy chiquititas. ¿Por qué? Porque tienen la tendencia a incrementar los costos, no permitir que la familia viva de eso, ¿sí? Porque tienen unidades muy chicas y los costos medios son altos, con lo cual los productos se comercializan a valores más elevados de los puntos óptimos. ¿Me siguen? ¿Qué opinan de eso? Que deberían darle subsidios para que no desaparezcan tampoco esos Q1, porque no todos pueden estar en ese Q numeral. Y la pregunta es, bueno, esa es una alternativa. ¿Cuál otra alternativa se les ocurre? Restringir la cantidad de superficie que obtiene una sola persona jurídica o física. Para mantenernos siempre en Q1. Claro. Pero el problema es que Q1 genera una ineficiencia grande en la economía. Porque hace un uso muy poco eficiente de la tecnología. La productividad es bastante baja ahí. Bueno, pero la población no es toda eficiente, o sea, no puedes obligar a personas que están desplazadas, que no tienen acceso, o sea, hay que incluirlas, no puedes basarte en el funcionamiento del más eficiente, el que tiene más recursos, porque dejas afuera un montón. Pero si vos necesitas excedentes para darle comida a tu población. Pero esos excedentes tienen que estar bien distribuidos, porque si todo el excedente... Pero vos necesitas generar los excedentes. Sí, bueno, si estás en Q1, los excedentes van a ser muy bajas. Bueno, sí, no o generás los excedentes desde Q numeral, pero los repartís hacia Q1 y Q2. Redistribución de excedentes. ¿Por qué? Sí, para ser más justos. ¿Por qué surge el criterio de justicia ahí? Por la inclusión social y por las realidades, porque no sé cómo explicarlo. Bueno, esas son diferentes perspectivas. Este debate no es nuevo y tiene aristas más que interesantes. Como se pueden ver, no es una curva inocente, si se quiere, sino que tiene potentes implicaciones desde diferentes espectros del arco ideológico histórico. Esta ha sido una de las lecturas, si a alguno le interesa, de un texto clásico del marxismo que era La cuestión agraria de Kautsky, que él planteaba justamente que los minifundios eran un problema porque aparte no generaban comida para que coma el resto de la población, con lo cual la solución debía ser la disolución de esas unidades y la conformación de grandes cooperativas agrícolas trabajada por asalariados, por proletariado. Esa era una de las perspectivas, que eso es lo que llevó, no sé si alguno leyó, en la década del 20 y pico, 30, a Stalin, que hizo un proceso que llamó de colectivización forzosa. La mitad de lo que hicieron fue justamente tratar de eliminarlo. Hubo algunos otros autores, si a alguno le interesa, Chayanov, entre otros, que plantearon que eso era un error. Bueno, eso después derivó, sí, en la colectivización y también en una hambruna de la Gran Siete. Murieron de un saque varios millones. ¿Qué es lo que quisieron eliminar? Los minifundios, las unidades chicas. Y generar grandes unidades manejadas con tecnología de punta para ese momento, de manera cooperativa. O si no, en el otro extremo sí tenemos ciertas miradas
de las más, si se quiere, liberales para el sector, que planteaban lo que se llama el concepto de inviabilidad, que es lo que pasó acá en Argentina en los 90, un secretario de Agricultura, según no, ustedes no creo que habían nacido, Ingaramo, que planteó que en Argentina sobraban 200.000 productores, que son esos que están ahí en Q1. Entonces, y que el Estado no iba a hacer nada para rescatarlos, que son finalmente los que terminaron desapareciendo en la década 90, ¿no? Todo ese segmento. Fíjense entonces que no es un elemento menor o despreciable. También lo que plantea esta curva es que todo lo que esté por encima, que esté para el lado de Q sub n con deseconomía de escala, es también un problema. ¿Por qué? Porque son predios tan grandes, o superficies tan grandes, que también aumentan los costos, con lo cual deberían ser unidades relativamente menores. En el agro, igualmente, no necesariamente se cumple la economía de escala. Existe otro concepto, que es la economía de tamaño. Fíjense, en vez de seguir una curva en forma de U, toma una forma, si se quiere, de L la curva, de los costos de producción a largo plazo, donde los costos son altos al principio, con las unidades más bajas, y a medida que aumentamos el volumen de producción, va disminuyendo progresivamente el costo hasta estabilizarse. Es decir, pasado determinado volumen, 7.500 frascos acá para adelante, es lo mismo producir. O sea, es el mismo costo unitario. Esto es lo que se plantea, por ejemplo, para la agricultura y el uso para la agricultura extensiva y el uso de la maquinaria. Generalmente, cuando uno grafica la curva de costos a largo plazo para la agricultura extensiva donde hay maquinaria, generalmente tiene esta forma y no tanto una forma de U. ¿Sí? Entonces hay ciertas discusiones si es aplicable las economías el concepto de economías de escala para el sector agrario, o más bien se ajustaría en muchos casos a lo que llamamos economías de tamaño. ¿Sí? Si a alguna o a alguno le interesa ese debate, me parece una de las cosas más interesantes, que hay bastante, todo eso se engloba en la llamada cuestión agraria. Es una de las cuestiones básicas centrales de la economía agraria y de la sociología rural de los últimos 150 años más o menos. Ese conjunto de debates sobre la persistencia de determinadas unidades y el porqué de esa persistencia o el por qué no, todos esos debates se engloban en la cuestión agraria. Eventualmente, fíjense que siguiendo esta perspectiva, de hecho, las unidades más chicas en mercados de competencia capitalista o abiertos no deberían prosperar mucho, con lo cual uno debería observar un proceso de disolución de las unidades más chicas. Más allá de lo que querramos o no querramos, deberían ir desapareciendo tendencialmente porque no están en condiciones de competir. Si uno observa los datos, eso ocurre a medias, no ha ocurrido del todo o el proceso no fue tal lo que se ha predicho, se ha estimado en numerosas ocasiones, lo cual da cuenta de que hay variables o hay procesos que no están siendo del todo comprendidos, o que la cosa es un poco más compleja que esta curva, que para que esto ocurra deben empezar a tallar mayor cantidad de variables que las que se están teniendo en cuenta. Probablemente sea eso. Ahora, que esto ocurre también, ojo, si a alguno le interesa, por eso será el debate entre lo que se llamaban, en el debate de ese momento eran los narodnik y los bolcheviques. Si a alguno le interesa todo ese debate, era bien interesante. Igual, profe, lo que yo quería decir no es que sostengamos la ineficiencia, sino que ayudemos a que Q1 y Q2 se acerquen a Q numeral sin excluirlos así de forma abrupta y como ¿Y cómo lo haces? Bueno, debe haber distintas formas, como, no sé, créditos a baja tasa o que le den la maquinaria que necesitan para poder pasar al siguiente nivel. Pero ahí tenés un problema fijo. ¿Cuál es el factor fijo que cuál es el factor que tienen fijo? Los 3 factores de producción tienen que ser variables, pero hay uno que es limitado por naturaleza.
¿Cuál La es? tierra, que la tierra tiene tierra. dueños. Bueno, Ajá. pero bueno, también ¿Y cómo podría haber hacemos? donaciones de tierras para las cooperativas Sí, o claro, ocupaciones porque masivas. el que tiene Q a numeral y Q sub n están deseosos de regalar, de donar la tierra a los de Q sub 1. No, ya sé, pero bueno, estoy siendo utópico un poco. Bueno, el tema es ese, ¿cómo lo llevas eso entonces a la realidad? No sé, tal vez no, es Ese era difícil pensarlo interesante el bien. debate entre Marx y los socialistas utópicos. Lo que decía Marx es que eran utópicos, eran idealistas. Se manejaban en el terreno de las ideas. Marx lo que plantea es lo que se llama el materialismo histórico, que es hacer análisis en base a aspectos reales de materiales de la realidad. Es eso. Entonces ahí es donde surge el debate. ¿Por qué hacemos fuerte debate en el marxismo? Porque ahí es donde está el núcleo duro de estos debates. Las escuelas americanas y otras más de la economía, estos temas los han trabajado, pero mucho más marginalmente. Gran parte de todo lo que si le interesa el tema de escala y tamaño y cuestiones de la Tierra, gran parte se centra en ese debate que se dio entre 1870-80 hasta el 1930. Es como donde fue el grueso del debate, pero ahí donde las bases teóricas grandes. Y aún hoy siguen trayéndose, si bien ha evolucionado obviamente el debate, hay cuestiones que todavía se siguen trayendo a colación a partir de esos autores, lo cual demuestra que no hay mucho nuevo bajo el sol. Fran, ¿puede ser Pero, experiencias donde a pequeños productores que quizás lo que les falta es inversión tecnológica, sí, sean proyectos quizás más europeos de carácter socialista, donde el Estado les colabora dando ese aporte, quizás no lo tiene, no les da la maquinaria, sino les da como un trabajo de contratistas para que lleven adelante esa producción, pero que el enfoque sea que más o menos haya una media estable en todos los productores de un mercado para sostener esta curva, ¿no? Y sostener ese punto mínimo de equilibrio. pero ahí no, ahí tenés dos cosas, ahí estamos mezclando dos variables. Una tiene que ver con los ingresos productivos y otro es con el sostenimiento a través de variables extraprediales. Los costos medios no los modificaste con eso, simplemente generaste un aporte de ingresos para que esa persona no haga abandono predial, pero no modificaste su curva de costos. Esa es la misma, lo que tenés son diferentes niveles de ingresos o de subsidios para permanecer. No es lo mismo. Pero quizás no son subsidiados, si bien todo se puede monetarizar de alguna manera, pero quizás no es un subsidio, sino es hacer un aporte tecnológico porque esos productores no pueden acceder a cierta tecnología, pero que ese avance en tecnología les va a hacer un diferencial en su curva de producción. Eso sí puede ser. Un nivelás para los productores más pequeños que no pueden acceder a paquetes tecnológicos o maquinaria, no les das un subsidio. Quizás, no sé, le prestás la máquina o lo ayudás a acceder a la tecnología. En realidad, ¿quién debería? Bueno, ese es un buen punto, sí, y ahora vamos a trocar otro. ¿Quién debería generar en nuestro país ese tipo de tecnologías, por ejemplo? Institutos como el INTA, quizás. Exactamente, y las universidades públicas nacionales. Una de las funciones de estos organismos de ciencia y tecnología es justamente generar condiciones para ese segmento, que son menos atractivos. Después, cuando veamos la ficha de tecnología, vamos a profundizar sobre eso. Pero una de las funciones, como hablamos, de que hay curvas de costos de acuerdo a cada patrón tecnológico, justamente una de las estrategias es generar tecnologías disponibles para esas unidades que mejoren la eficiencia de los factores de producción en la mayor cuantía posible. Y hay otra forma, que tiene que ver con, yo lo nombré antes, una palabreja. Esto es pensado para productores sueltos. Una de las formas de avanzar en las economías de escala son las compras, por ejemplo, de gran volumen de insumos. No es lo mismo que yo compre 10 kilos de semilla que compre 600 o 1000 kilos de semilla, para decir cualquier cosa. Es decir, yo cambio mi relación con el vendedor. ¿De qué manera yo puedo, siendo
uno individual, pero que cómo puedo empezar a explorar eso, ¿a través de qué? Con las cooperativas, como Exactamente. organizaciones sociales. Las cooperativas, la función de lo que es la integración, o la integralidad horizontal, es decir, todos parejitos, es juntar muchos similares de manera que en su agregación, en la suma de voluntades, se puedan explorar economías de escala. ¿Cómo? Y influyendo en los procesos de comercialización para pelear mejores precios, en los insumos para que la cooperativa provea insumos más baratos. Entonces, de esa manera, yo tengo mecanismos para explorar economías de escala. Esa es una de las causas o una de las explicaciones económicas del por qué sirven los agrupamientos o el asociativismo productivo. Cooperativas es una de las formas. ¿Sí? Listo. Generalmente las economías de escala se dan por equipos especializados y que solo es conveniente a partir de ciertos niveles de producción, lo que son barreras de entrada, es decir, hay ciertas tecnologías que cuando soy chiquito no las puedo incorporar. Y las deseconomías de escala generalmente están dadas por problemas de gestión, como ustedes vieron recién. Vamos a ver ahora, esto más o menos quedó. Vamos a ver ahora otro elemento particular que es la unidad económica. ¿Dudas con esto? Es uno de los temas, unidad económica sí, pero digo, no, el que vimos recién, uno de los temas más interesantes, o a partir, fíjense, de un hecho que a primera cara parecería inocente o menor, fíjense que tiene unas derivaciones de lo más llamativas. A ver. Ahí está. ¿Pueden ver? Vamos a ver ahora, y acá levanten las antenas, lo que es la unidad económica agropecuaria. ¿Qué es la UEA? La unidad económica agropecuaria. Bueno, tiene una definición que se la tienen que saber por ley, la 14392. La unidad económica agropecuaria o agrícola se define, si bien hay un concepto central o general, la definición se da a nivel provincia. Recuerden que la potestad es a nivel del suelo es provincial, con lo cual cada provincia lo define a sus propias maneras, aunque suele haber similitudes. Para la provincia de Buenos Aires es la ley 14392, que es del año 44, si no me equivoco, 42. El método del ingeniero, vamos a ver después, Urbano Fernández, es el método oficial. ¿Qué es la unidad económica? Es un predio que todo predio que por su superficie, calidad de tierra, ubicación, mejoras y demás condiciones de explotación, trabajado por una familia agraria que aporta la mayor parte del trabajo y permite esa superficie subvenir a sus necesidades y una evolución favorable de la empresa. ¿Qué significa esto? Es una superficie, la superficie esa es variable. Primera cuestión, vamos a acá. Primera gran cuestión, y anótenla estos consejos, estas cuestiones. La unidad económica no existe en la realidad físicamente. No es que yo me subo una camioneta a recorrer una zona y digo, acá encontré la unidad económica. La unidad económica es una construcción analítico, metodológica, basada en datos estadísticos. De vuelta, la unidad económica es una construcción analítica que se basa en datos reales, pero que no es que existe de manera física, que la encontramos y trabajamos a partir de ella. Se trabaja con datos censales, con datos representativos. La unidad económica se estima a partir de una mirada, una perspectiva regional. Es una mirada, una unidad económica se define a partir de una región que tenga ciertos atributos homogéneos. O sea, que tenga iguales condiciones agroclimáticas, iguales suelos más o menos parecidos y que se dediquen a actividades más o menos similares. De esa manera yo puedo delimitar regionalmente una unidad económica.
La otra cuestión es que no es los datos de las superficies promedio, sino los datos de las superficies modales. Se parte siempre de superficies, datos modales. ¿Qué significa eso? Que son los datos más frecuentes o representativos, no los promedio. Promedio es de hecho, el problema del promedio es que es un parámetro muy sesgado. Es decir, ante pequeñas modificaciones en mi muestra, en mi población, el promedio cambia mucho. Mientras que la media o moda es bastante insesgado, o sea, no se perturba con facilidad ante cambios en alguno de los componentes. La otra cuestión es que está determinado por trabajo familiar. El trabajo de la unidad económica lo aporta la familia. Y debe generar, es una superficie tal que debe generar, por un lado, ingresos que permitan que la familia pueda vivir. Ahí metemos entonces los gastos de alimentación, de vivienda, de indumentaria, de mandar a los pibes a la escuela, a vacaciones, todo eso, más lo que se llama la evolución favorable de la empresa. Es decir, ¿cómo obtengo yo la evolución favorable de una empresa? ¿A partir de qué indicador? Que ya vieron. ¿Qué indicador me da evolución favorable de la empresa? ¿Recuerdan? ¿Cuál es? ¿El beneficio neto? No, otro. ¿Rentabilidad? Exactamente, la rentabilidad. La evolución favorable de la empresa la obtengo cuando genero, acuérdense, beneficios o inversiones que tienen un retorno que son similares al costo de oportunidad del capital o a la tasa de ganancia media. Entonces, tengo que generar una rentabilidad que sea equivalente a la tasa de ganancia media o al costo de oportunidad del capital o a la tasa de interés. Todas las formas para llamar a lo mismo. Entonces, hay dos métodos. Un método gráfico y un método analítico. Nosotros vamos a ver primero el método gráfico y luego el analítico. El analítico es práctico, pero no es un método oficial. El oficial es el gráfico. ¿En qué consiste? Lo primero que tenemos que hacer es determinar para una región la superficie modal. ¿Cuál es la superficie más representativa? Yo tengo una tabla, ahora pasamos a algún gráfico, y tenemos 10 apps con 10 hectáreas, 15 con 20, 50 con 30 y 5 con 1000. Bueno, vamos a fijarnos para hacer los cálculos la que tenga mayor cantidad de apps, la superficie con mayor cantidad de apps. Esa es la superficie modal o más representativa. Una vez que tengo la superficie modal, yo tengo que determinar mi cuenta capital zonal. Para eso lo que tengo que ver es cuáles son las actividades más convencionales, más comunes, más representativas, cuál es el planteo tecnológico más representativo, ¿sí? ¿Qué hacen? Agricultura, hacen ganadería, bueno, con cuáles son los índices de eficiencia productiva, qué rendimiento tienen, qué porcentaje de destete, no sé, qué variables productivas tienen. Y tengo que ver cuál es la composición modal de la cuenta capital. ¿Qué tienen la mayoría? 2 galpones, 3 galpones, tractores viejos, tractores nuevos, tienen aguadas, tienen corrales, ¿qué tienen? Eso me determina la tecnología predominante y mi cuenta capital. ¿Sí? Luego, tengo que calcular los ingresos y los costos. Esto es importante, es típica pregunta de parcial o de multiple choice. Los ingresos, ¿cómo los calculo? ¿Se acuerdan cómo es una fórmula simple de ingresos? ¿Cómo calculan los ingresos? Precio por cantidad producida. Exactamente, precio por cantidad. Ahora, ¿qué precio y qué cantidad voy a usar en estos casos? Eso no es un hecho menor. ¿Qué precio y qué cantidad? Los modales. ¿Y qué son precios modales? El que más se repite. ¿Y cómo que se repite? Pónganle, el año pasado fue de 100 pesos la tonelada, este año 150. ¿Y qué pasa
los productos agropecuarios tienen todo el mismo precio todo el año? No, hay precios estacionales también. Y entonces, ¿cuál tomamos? El problema es ese. En realidad, lo que tenemos que hacer son calcular precios y rendimientos con ciertos ajustes. Los rendimientos, lo que me va a convenir es, si uno pudiese tener los rendimientos diferenciados o estratificados por tipo de productor, sería un golazo, pero eso no existe. Lo que nosotros tenemos son series de rendimientos. Nosotros pero podemos tener un año bueno, un año malo. Entonces, lo que tenemos que hacer son lo que se llaman rendimientos decenales. Hacemos el promedio, ¿sí?, el promedio de 10 años de rendimiento, de los últimos 10 años. El rendimiento se hace entonces como promedio de los últimos 10 años. Esto es importante. ¿Y los precios? ¿Y Candela? ¿Qué hacemos con los precios? Los precios vamos a usarlos de 5 años. Vamos a usar series de precios de 5 años. Pero ahí hay varias cuestiones. Si se hace la venta, siempre en algún, todos venden, porque es muy estacional, tenemos que usar el precio para ese momento del año. Si tenemos un solo punto de venta, que siempre es igual para todos los años. De lo contrario, si tenemos variaciones estacionales, tenemos estacionalidad, tenemos instrumentos, ¿sí?, de econometría, algunos muy sencillos, para poder hacer ciertas correcciones de los precios. Una de las formas de hacer esas correcciones es con medias móviles, ¿sí? Podemos también desestacionalizar y usar el promedio más los coeficientes de variación, ese es otro mecanismo. No importa, digamos, no nos vamos a meter demasiado ahí para este nivel de cursada. Lo que sí es importante es que sepan rendimientos, promedio de 10 años, precios, 5 años. Si se hace siempre la venta en un punto, tomamos ese punto. De lo contrario, y si hay estacionalidad, usamos lo que se llaman medias móviles. En el libro hay algo un poquito más explicado. Si ustedes saben eso, yo con eso ya me estoy más que feliz, ¿sí? Si a alguna o alguno le interesa, la recomendación siempre es que tomen algún cursito básico de econometría, que en la Facu hay, que lo pueden hacer de la licenciatura, que está perfecto. Que les va a servir, de hecho, para muchas otras materias y para trabajar con muchas otras cuestiones más. Si van a trabajar con todo lo que sea series temporales de datos, climáticos, productivos, lo que fuera, tienen que tener algún manejo de series de tiempo. Eso lo ven en econometría. Bueno, ya tenemos ingresos. Pero la metodología es para definir una UEA. ¿Cómo? ¿Qué estamos queriendo determinar con esta metodología? Nuestro producto final va a ser determinar la unidad económica. Pero primero, para eso, tenemos que determinar nuestra curva de ingresos y de costos de la superficie modal para poder calcular lo otro. Tenemos ya los rendimientos, tenemos los precios, con eso sacamos el ingreso. Nos faltan los costos. Para los costos hay ciertos trucos, si se quiere. ¿Qué tenemos que agregar? Los costos de gestión, es decir, si tenemos gasto de administración, por más que no estén remunerados, los tenemos que incluir. También tenemos que agregar la remuneración de la mano de obra familiar, por más que no sean pagos efectivos, pero los tenemos que incluir, porque es una forma de garantizar esto que decíamos de la retribución de todo el trabajo y de la perpetuación de la vida. Si tenemos, de hecho, gastos en alimento, en vivienda, indumentaria, también debería ir ahí, ¿sí? Y nosotros vamos a trabajar entonces con el método del ingeniero Urbano Fernández, donde los ingresos son una función lineal que es proporcional a la superficie y los costos cuadrática. Acá aparece, ahora vamos a construirlo, no se preocupen. Fíjense que tenemos una superficie, una curva de costos, ingresos, que es la de 200 hectáreas, que es la modal, y tenemos un punto que es donde se cruzan los costos con los ingresos, que es mi unidad económica. Ahora vamos a hacerlo eso. Ahora nos vamos a meter en los ejercicios.
¿Para qué es importante la unidad económica? La unidad económica es de suma importancia por varias razones. Una es que, de acuerdo a la normativa, la tenemos que tener en cuenta en la subdivisión de predios y lotes. No se podría dividir los predios agropecuarios o lotear en unidades menores a la unidad económica. ¿Por qué? ¿Qué les parece? Porque no serían útiles para sostener una familia agrícola. Claro, no cubrirían los costos mínimos. Exactamente. ¿Se acuerdan que hace un ratito hablamos de los minifundios? Estaría trayendo nuevamente arriba de la mesa la problemática del minifundio, lleno de pequeñas unidades que tienen costos que son más altos que los ingresos. Esas familias no podrían vivir de eso. Entonces, de esa manera evito la excesiva subdivisión de lotes. Ojo que esto también tiene otra consecuencia que tiene que ver, dos. Una tiene que ver con evitar, que es una de las cosas que pasó con la subdivisión o en el cambio de uso de la tierra agrícola a urbana. Muchas veces pasa que, esto pasó en Rosario, que querían dividir lotes de las tierras más fértiles de Argentina para hacer country. El tema es que querían seguir pagando el rural, ¿sí? El inmobiliario rural, y lo vendían como tierra urbana, que una vale por hectárea y la otra por metro cuadrado. Entonces, cuando quisieron hacer eso, la provincia de Santa Fe no autorizó esos mega emprendimientos sobre las tierras más fértiles porque no cubrían la unidad económica. ¿Sí? Y por el ordenamiento territorial esas tierras eran rurales, no eran urbanas. Entonces no se pudo hacer. La otra que se utiliza para esto se utiliza para las subdivisiones en las herencias. Si yo tengo que dividir para una herencia, no podría dividir por superficies menores a la unidad económica. ¿Sí? Esto después en la práctica no se termina cumpliendo, bueno, hay otros atajos, pero teóricamente funciona así. Otro uso importante es en los planes de colonización. ¿En qué consiste eso? ¿Alguien tiene idea? Y no sé, pero por el título pareciera como desarrollo programático del avance de unidades económicas sobre tierras que no son productivas al momento, como si te dijese sobre la Patagonia, o tierras que no han sido subdivididas o no se han desarrollado económicamente. Perfecto. Si yo La tuviera... conquista del desierto no sirvió. Sí, pero no se aplicó tanto la unidad económica. En realidad, la unidad económica se empezó a aplicar ya en el 40 y pico, o sea que es muy posterior. Esto se usó, por ejemplo, sí en algunos planes de colonización en la década del 60 sobre el valle medio, el valle inferior del Río Negro, ¿sí? Pomona y otras zonas donde se hicieron a través los cálculos de colonización a través de la UEA, o los planes de colonización del río Salí o del río Salado en Santiago se hicieron siguiendo el cálculo de la unidad económica. ¿Por qué? Porque si yo tengo que dividir o asignar predios, ¿cuánto le doy a cada familia? ¿Cómo lo hago para calcular? A través de la unidad económica. Por ejemplo, y también esto tiene que ver, ahora vamos a ver con un ejemplo de investigación, pero que esto va de la mano. Si yo tengo que establecer planes de colonización, por ejemplo, esto es una cosa actual, yo tengo tierras fiscales, 4.000 hectáreas, y tengo una demanda de que quiero hacer planes de agricultura, es decir, quiero distribuir tierra a los quinteros. Me lo pide, por ejemplo, viene el MT, la UTT, el MNCI o alguna otra sigla, cualquiera de ellas, y me dice, bueno, queremos tierras. Yo como Estado le diría, bueno, está bien, les vamos a asignar a cada uno una parcela. ¿Cuánto le asignamos? ¿Cómo hago para determinar? Ellos van a decir 100 hectáreas a cada uno. Algún funcionario de turno va a decir 1 hectárea a cada uno. ¿Dónde encontramos un punto donde aparezcan ustedes, portadores del conocimiento académico ilustrado, y abran sus cuadernitos, que salga a luz de ahí y emanen un conocimiento que a todos contente? ¿Qué les dirían? ¿Con qué lo calcularían? Por persona no sé, pero habría que hacerlo por familia y utilizar la UEA.
Bueno, por familia, exacto. Bueno, con la unidad económica, una cuestión básica tendría que ser calcular la unidad económica. Adivinen una cosa, eso se está haciendo ahora. ¿Cómo lo hacen? Agrónomos y agrónomas, ¿eh? ¿Lo están haciendo con la unidad económica? Ah, No, no lo están haciendo con la unidad económica. ¿Cómo lo hacen? Vaya uno a saber. El problema es que uno ya sabe implícito cómo termina la película. Si repartís superficie más chica, no va a alcanzar la producción para lo que necesitan para vivir. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No cursaron esta materia, se ve. No, sí, la cursaron. Eso es lo peor. Pero entonces planes de colonización antiguos o actuales sirve entonces calcular la unidad económica. Si, por ejemplo, yo tengo que hacer planes de ordenamiento territorial, este es otra variable que tendría que tener es el de la unidad económica, ¿sí? Para determinar justamente, porque muchas veces esto tiene que ver también con grado de deterioro en el suelo, hay otras teorías que vinculan deterioro de los recursos con las superficies. Entonces, se hace indispensable el cálculo ese. Y otra forma de otro elemento que emerge de ahí en la investigación, por ejemplo, tiene que ver la unidad económica también para la disputa del ordenamiento territorial o cuestiones más amplias. Uno de los ejemplos fue, que siempre doy, es el del Parque Pereira Iraola. No sé si lo conoce alguno o alguna. ¿Dónde queda el Parque Pereira? ¿Alguien sabe? En La Plata. Claro, camino a La Plata, cuando van por la autopista, cuando van a Ruta 2, ¿vieron? Mano ¿la ciudad de los izquierda. niños no está ahí? Claro, exactamente, la ciudad de los niños. Bueno, tanto la ciudad de los niños como el Parque Pereira fue. ¿Quién lo construyó? ¿Cuándo se Del creó? peronismo. Exactamente, en el gobierno de Perón se tomaron unas antiguas estancias de los Pereira y Iraola y se hizo ahí un parque con diferentes cuestiones y entre ellas se cedía en comodato a larguísimo plazo tierras a productoras hortícolas. En los 90 avanzados, segunda mitad de los 90, aparecieron unos proyectos de urbanización en el parque o intereses porque ahí iba a pasar la autopista Buenos Aires, Ensenada, Colonia. Iban a hacer una autopista que iba a cruzar con Uruguay. Y pasaba justo por ahí. Entonces empezó todo un proceso de interés de valorización de esas tierras. Lo que querían era no renovarle desde la provincia las tierras a los quinteros. Entonces, ¿cuál fue el primer argumento para no renovarle? Que no querían renovar. Que contaminaban, porque estaban cerca de las subpoblaciones y usaban veneno. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de los productores hortícolas de ese momento? Estoy hablando al principio, mediados de los 90. Hacer en ese momento lo que era la agroecología, pero que era en sus primeros inicios, era todo un descubrimiento. Por una cuestión de que si no los expulsaban. Bueno, una vez que eso se demostró que producían sin contaminar, dijeron, no, lo que pasa es que no son viables esas unidades, con esa palabrita. ¿Por qué? Porque tienen más costos que ingresos. Entonces, de hecho, unos compañeros, ahora son todos graduados de esta facultad, hicieron sus tesis de grados estimando justamente la unidad económica de esas unidades y demostraron que que eran viables, en realidad que la superficie era correcta. Entonces ese argumento se cayó. ¿Cuál fue el siguiente argumento? ¿Alguien sabe? No hubo argumento, empezaron a matarlos. Lo que iban a la noche y porque es una zona muy alejada y se metían, le pagaban al lumpenaje de la zona y hacían masacre de quinteros. Eso varias veces, teóricamente para robar, pero no robaban, los mataban para que les diera miedo y se fueran el resto, hasta que se cayó lo de la autopista. Una vez que se determinó que la autopista no era viable, no sé qué, se cayeron los proyectos inmobiliarios y no hubo más un muerto. Fíjense cómo funciona. Pero entonces, y sí, se la vi, así funciona. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos 5 minutitos, así preparo el pizarrón y vamos a hacer algún ejercicio, si les parece. Espérenme 5 minutitos y ya ven.
Dale, Dale. bueno. Bueno, ahí estamos. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí. Bárbaro. Lo borro acá. La clase. Voy a buscar la calculadora. A ver. Voy a buscar la calculadora. Bueno, acá estamos. Vamos a hacer el ejercicio. El 1 hagamos, porque no hay muchos. Segundo que busco la guía. ¿Cómo? Que ahí busco la guía. Bueno, cachito. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Sí. Perfecto, perfecto. Francisco, güey, ¿está subido el Power? Eh, Este. sí, creo que sí. Ok. En la página del Librorum. Sí, sí. Si Ok. no lo subo, nos fijamos. Creo que sí. Creo. Si no lo subimos, no hay problema. Bueno, fíjense, con la información presentada en los cuadros, calcule el costo de producción, rentabilidad y unidad económica analítica y gráficamente de una explotación modal de rescate final. La tasa de interés es del 10%. Primera gran cuestión entonces siempre es en la UEA. A ver. Es incómodo.
lo primero siempre es determinar la superficie modal. ¿Sí? Eso es lo fundamental. Fíjense acá, tenemos la primera tabla que dice 50 hectáreas, cantidad de explotaciones 70. La de 100, 100, 150 hectáreas 200, 200 hectáreas 180, 250, 210, 300, 170. ¿Cuál es para ustedes la superficie modal? 250 hectáreas. Exactamente. La superficie modal es 250 hectáreas. Vamos a poner más acá. $250. Y después me da una cuenta capital. Semillas, agroquímicos, sembradoras, combustibles, tierra por hectárea, mano de obra familiar, ingreso. El ingreso lo ponemos afuera después. Vamos a construir lo que ya hemos aprendido. Ponemos detalle. Más acá. Semilla, agroquímico, sembradora, combustible, tierra, mano de obra. ¿Hasta ahí estamos? Vamos a dividir. A ver, ahora nuevo. 8.000, agroquímicos 10.000, sembradora 50.000, tierra 4.000, pero es 4.000 por hectárea, son 250 hectáreas por 4.000. Un millón. ¿El combustible cuánto era? 12.000. Bueno, vamos a construir la cuenta capital, como ya hemos visto antes. ¿Qué columnas le agregarían a esto? ¿Qué vimos? El deterioro no, depreciación. Muy bien. ¿Y cuál otra? Y el capital inmovilizado. Excelente. A ver, semillas. ¿Qué es la semilla? ¿Qué ítem es? Gasto. Bien, es un gasto. Los agroquímicos, También. la sembradora, Valor inanimado. No, valor. capital fijo. Capital fijo. Bien, combustible, Gasto. la tierra, Capital fijo. Fundiario. muy bien, fundiario. Y la mano de obra, Gasto. un gasto. Bueno, vamos a ver. La semilla no tiene depreciación, agroquímico tampoco. La sembradora tiene depreciación. Sí, 2.500. Muy bien. El combustible no, la tierra no, mano de obra no. Vamos con el capital inmovilizado. Para hacer esto, primero, esto dijimos que es un gasto. Vamos a empezar a construir porque para esto necesitamos, ¿se acuerdan? Hacemos primero la superficie modal. 2, determinamos ingresos. ¿Y qué otra cosa? Costos. ¿Sí? Y después determinamos la UE. Vamos con los ingresos, ya me lo dan, son de 189.000, es fácil. Vamos con los costos. ¿Cómo es la fórmula de costos? Sumatorio de los gastos dividido. Perdón, decir. Gastos. Depreciaciones e interés. Sí, O costo de oportunidad, como quiero. sí, interés está. Bueno, vamos con los gastos, así calculamos el circulante más fácil. ¿Qué serían? 8.000
8.000, 18.000. A ver. 8.000 más 10.000. 50.000. Puede ser. Sí. Perfecto. Tenemos 50.000. De depreciaciones, 2.500. Vamos con el capital inmovilizado. La semilla, los agroquímicos, combustible y la mano de obra. ¿Qué ítem es de mi cuenta capital? Capital circulante. Circulante, sí. ¿Se acuerdan? Capital circulante. ¿Que cómo se calcula? La suma de los gastos, la sumatoria de los gastos dividido La tasa de rotación. el índice de rotación. Muy bien. Perdón, los 2.500 de depreciación de la sembradora, ¿de dónde lo sacaron? Me dijeron, ahí son 50.000 dividido 20. ¿Cuánto es? Ah, los calcularon, ok. Sí, a ver, 50.000 dividido 20. Ah, no lo hice porque ese ya lo asumí. Yo lo estaba buscando como dato y no lo encontraba, lo calcularon, listo, está bien. No, ese te dan los años. Pero fíjense que ahí hay un detalle que ahora vamos a llegar. Bueno, suma de gastos, 50.000. ¿Dividido cuánto? No sé qué produce. Fíjense, en la suma de gastos lo tengo para el circulante. El índice de rotación, ¿de cuánto es? Me dice muy claro, ¿es una actividad de qué tipo esta? Rescate final. De rescate final. Con lo cual, si es de rescate final para los ejercicios que estamos haciendo, ¿cuánto le corresponde de índice de rotación? 2. 2. Muy bien. Con lo cual tenemos un capital circulante de 25.000. Con lo cual podemos poner acá 25.000 y va a estar todo bien. Metiendo semilla, agroquímico, combustible y mano de obra. Todo esto. Vamos a marcarlo acá. Todo está metido ahí. Ahora, la sembradora, ¿cuánto es? ¿Qué me está faltando? La sembradora, ¿con qué valor lo tendría que calcular? ¿Con qué método de evaluación del capital? Con Brasi. Brasi. Pero para calcular, ¿se acuerdan cómo era la fórmula del Brasi? Sí. Hasta ahí estamos. Pero fíjense en la tabla. ¿Puedo calcularlo así como lo tengo? ¿Qué me falta? Hay algo que me está faltando. El BFP, que no me acuerdo qué significaba. Vida La vida futura futura probable. Exactamente. ¿Y por qué es eso? Esto es importante. Porque se considera siempre, esto es así, para todos los bienes con vida útil limitada, cuando calculamos la UEA, se considera que su capital inmovilizado está en el valor a nuevo dividido 2. Es decir, se considera que todos los bienes de vida útil limitada están en la mitad de su vida útil. ¿Por qué? Porque seguramente en la realidad yo voy a tener bienes nuevos, bienes viejos, más gastados, menos gastados, y va a depender de cada establecimiento. Yo no puedo saberlo. La forma que tengo entonces de usar una cuestión promedio ahí es considerar que todos los bienes están en la mitad de su vida útil. Con lo cual, a mí no me van a dar, yo no tengo este dato y no lo necesito. Yo, como metodología, como cuestión metodológica, se considera siempre que para la UEA el capital inmovilizado de los bienes de capital de vida útil limitada se calcula como valor a nuevo dividido 2. En este caso, entonces, ¿cuánto debería ser? 25.000. 25.000. Entonces, en el parcial que van a tener de este tema, nadie pregunte, me está faltando un dato. No, le voy a decir, ¿no hay una ayudita? No, no hay ayudita, lo tenés que saber. No les va a parecer vida futura probable, tienen que hacer valor a nuevo dividido 2. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Cuánto me da
el capital inmovilizado. Voy a poner acá si quieren. El capital inmovilizado, ¿de cuánto me da? 25.000 más 25.000 más 1.000.000. 1.050.000. ¿Está bien? Con un costo de oportunidad del 10%. O sea que va a ser 105.000. ¿Está bien? ¿Les parece? ¿Entienden lo que hice? Segundo, a ver. Un costo de producción de 157.500. ¿Hasta ahí estamos? ¿Me siguen? Estamos bien. Bien. Tienen que correr un poco acá. La cámara móvil. Corro el atril. Tengo una silla con una lata. La crototecnología. Bueno. Esto está. Ahora vamos a empezar a hacer entonces las demostraciones de cómo calculamos la unidad económica. Hay que calcular la unidad económica. Y acá les pido, por favor, después esto queda grabado, así que pueden volver a verlos en loop todas las veces que quieran, pero así se lo acuerdan cómo se estima. ¿Tenemos cuánto es el ingreso bruto? Sí, 189.000. El costo de producción era de 157.500 y la superficie modal de 250 hectáreas. Estos ya son datos que los hemos calculado. Ahora lo que vamos a hacer es primero la resolución gráfica, que es la oficial y es la del método del ingeniero Urbano Fernández. Acá, esperen que voy a agarrar una regla. Che, Fran, el costo de producción son 50.000, 2.500 y 1.000.000. Y 105.000. 1.050.000 es el capital Yo lo inmovilizado. multipliqué, está bien. Claro, el interés, te faltó el interés. Vamos a calcular entonces la superficie, la unidad económica. Para eso en un gráfico vamos a marcar acá superficie, en el eje de las X, en hectáreas, y en el eje de la Y, unidades monetarias. ¿Sí? ¿Qué es lo que primero tenemos que marcar acá? La superficie modal, que es de 250. Esto si lo hacen ustedes, esto ahora se hace con CAD, pero antes se hacía con papel milimetrado. Sí lo pueden hacer en sus hojas cómodamente con regla, entonces va a quedar más prolijo. Pónganle que acá tengamos, no sé, acá 100, acá 100. Pónganle hasta acá. Tenemos acá 250 hectáreas. Acá tenemos 100 hectáreas, acá 200. Ahí quedó. ¿Hasta ahí estamos? Lo primero que tenemos que marcar son los ingresos, que son de 189.000. Vamos a marcar, pónganle. ¿Dónde puse? Ponele. Con. Más o menos así. Más o menos por acá, estos son 100.000. Acá tenemos 200.000. Fíjense que vamos a marcar los ingresos. Son de 189.000 por acá, más o menos. A ver. Acá. Acá tenemos los ingresos en rojo, 189.000. Los ingresos asumimos que son una función de ¿qué tipo? Lineal. ¿Qué significa eso? Ingreso, precio por cantidad. Con lo cual, si el precio es constante,
porque es constante para cualquier superficie, ¿qué es lo que el ingreso va a variar en función de la superficie? De manera directamente proporcional, de manera lineal. ¿Me siguen? ¿Sí? Asumimos siempre que los ingresos son lineales. ¿Sí? Aumentan proporcionalmente la superficie. Ingresos lineales. ¿Hasta ahí estamos? ¿Entienden? ¿Entienden? Sí, sí. Sí. Bueno, ahora lo que tenemos que marcar son los costos. Nuestros costos, que los ponemos en azul, son de 157.000. Pónganle que esto es 180 por acá. Más o menos. Vamos a marcarlo acá. 157.000. ¿Sí? Vamos a marcar la proyección del eje X. Hasta acá estamos. Ahora, ¿qué forma tiene una curva de costos? ¿La puedo trazar con una recta? ¿Es una función lineal? ¿Aumenta igual de proporcionalmente con todo lo que vimos hasta ahora? Más temprano. ¿Aumenta de manera proporcional? No. No. Es una función cuadrática. Hay en el eje, de hecho, en el libro está todo el desglose de cómo se calcula la función cuadrática y cómo se encuentra el punto. No importa, acá no le vamos a hacer la demostración analítica. Sí vamos a hacer la asunción de que es una función, una parábola, una función cuadrática, y vamos a construir entonces la curva. ¿Cómo se construye la curva? Y acá es donde tienen que prestar suma atención. Fíjense, acá están los costos. Este es el de ingresos en rojo y acá está el de costos. No lo calculen sobre el de ingresos, calcúlenlo sobre el de costos, que era 157.000. Lo que vamos a hacer es, sobre la proyección del eje X en el punto del costo de producción, vamos a dividir esta proyección en X cantidad de segmentos, que tienen que ser todos iguales. Lo voy a hacer en 4 porque es lo más fácil para calcular sin regla. Si lo dividen en la mayor cantidad de segmentos posibles, va a quedar más prolijita la curva. Pero con 4 está bien. Lo divido en 4 segmentos. Pueden ser más. Y después, el eje Y también lo voy a dividir en la misma cantidad de segmentos que el eje X. ¿Hasta ahí estamos? Acá es donde suelen mandarse las macanas, porque terminan siendo unas rectas raras. Fíjense, lo que voy a hacer ahora es trazar rectas que vayan al origen. Desde cada punto de segmento trazo una recta que vaya al origen. Y ahora, ven acá que tengo este punto de segmento, voy a trazar una recta que toque la recta que iba al origen. La primera con la primera, la segunda, acá ponemos 1 con 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3. ¿Sí? 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3. Ahora lo que voy a hacer, como cuando éramos chicos y teníamos que unir los puntos y aparecía la figura, bueno, vamos a empezar a unir. ¿Y quién va a surgir? Mi curva de costos de producción. Esta es la curva de costos de producción para esa superficie. ¿Hasta ahí estamos? Y a mí el punto que me interesa es el siguiente. Yo voy a tener la unidad económica en el punto donde los ingresos brutos sean iguales a los costos de producción. ¿Qué cuál sería en este caso? Pónganle que sería acá. 180, claro. Pónganle, sí, más o menos. Ahí lo que hacemos es la proyección al eje X. Y si esto lo hicieron prolijamente, podrían más o menos acá 150, ¿sí? ¿Cuánto tiene que dar? 173, sí, les iba a decir. Sí, 150, prolijamente debería dar 173 hectáreas. ¿Qué es esto? La unidad económica. ¿Me siguen?
Esto me da la unidad económica. Y acá sí hay varias cosas que se pueden desprender para analizar. ¿Cómo es la unidad económica con respecto a la superficie modal? Menor. Es menor. ¿Y eso en términos prácticos qué significa? ¿Qué podrían interpretar de eso? Que pueden estar o descapitalizándose o perdiendo, o no ganando tanto, o ¿Te no llegando a parece? cubrir los costos. Espera, menor. Fíjate. Y fíjate, la unidad económica con 173 hectáreas, vos generás ingresos tales que cubren los costos de producción. La mayor parte de las Perdón, unidades pensé que decías al revés. la mayor cantidad de unidades productivas está en 250, que es mayor. Fíjate que No, perdón, entendí al revés, no estaba prestando atención. es esto. Todo lo contrario, entonces. Fíjate que, es más, en los costos estos está incluido el costo de oportunidad del capital, ¿sí? La ganancia media ordinaria. Todo lo que esté por encima de esto, ¿qué está generando además del costo de la Renta ganancia? extraordinaria, la Renta. de tipo 1 o la de tipo 2, tal vez. Exactamente, impecable. Alguna de ellas aparece, o sea que está generando renta. Con lo cual, ahora sí, si uno se sube arriba de la camioneta y dice, bueno, vamos a salir a recorrer, ¿qué va a encontrar? ¿En qué situación uno va a ver a la mayor cantidad, de unidades productivas? Se pone a charlar con ellos, ¿qué le van a decir? Además del llanto habitual sectorial. Pero si uno rasca un poquito. Tiene demasiado superficie para el óptimo de producción. No tienen demasiado para el óptimo. Esto no es el óptimo. Esto es lo menor posible para que los ingresos sean iguales a los costos. Ojo. No es Van un a óptimo. decir que está re bien todo. Sí, en realidad les van a decir que está todo mal, como es Sí, habitual. que no le saquen retenciones, te van a decir. Te van a decir que no saquen retenciones, que nunca estuvieron tan mal, pero ahora ustedes ven y la camioneta es buena, uno mira los alambrados y están bien mantenidos, los galpones también, se pudieron ir de vacaciones, o sea, uno puede ver, te están planteando que ahí va a haber inversiones para reponer cosas o para expandirse, uno lo que puede ver es una cierta dinámica positiva. ¿Y por qué? Porque no solamente están por encima, si se quiere, la línea de flotación capitalista, sino que están generando renta extraordinaria, lo cual es bueno. O sea, es una buena situación para todas estas unidades que están de aquí para allá. ¿Sí? Si uno pudiese encontrar esta situación, es una buena situación para los que están acá, por supuesto. ¿Me siguen? Sí. ¿Qué pasaría si yo en vez de darle esta superficie modal, les hubiese dicho que la superficie modal era de 100? Acá. Es decir, yo tengo estos ingresos, no, ¿dónde está? Yo tengo, sí, estos ingresos y estos costos. ¿Qué pasaría si la superficie... Ahí sí no llegan a cubrir los costos. Exactamente. Si la unidad económica está por encima de la superficie modal, póngale 100 hectáreas, y la UE a 173, lo que va a pasar es que generalmente ahí hay una cuestión que tiene que ver con las magnitudes. Fíjense que tenemos, ¿qué digo magnitudes? Hay que ver cuál componente de mi costo de producción no estoy cubriendo. Los gastos, la depreciación, los intereses. Si ustedes se esfuerzan productores, ¿qué es lo primero que no se cubre y que tiene más peso además? El interés. Lo que uno va a ver, si ocurre esto, primero lo que yo no cubro son los costos implícitos, perdón, es decir, las cosas que el costo de oportunidad del capital. Uno puede ver que hay menor nivel de inversiones y de degradación, deterioro. El paso siguiente en los procesos estos y de deterioro de la capacidad de las unidades productivas es que qué cosas yo dejo de cubrir. ¿Las qué? Las depreciaciones del capital fijo. Exactamente, las depreciaciones. Y eso se manifiesta, por eso esas cosas no son instantáneas. Primero, que la unidad económica no es un análisis instantáneo, no tomo datos de un solo año. Tomo datos de 10 años, 5 años, o sea, tomo variables
que son inerciales, que son tendenciales hasta un punto, o sea, que no son de cambios inmediatos. Pero entonces uno puede observar de continuar este proceso y que no cubra las depreciaciones, ¿cómo? Si yo me subo a la camioneta y ¿qué veo en la zona? ¿Qué se ve? Máquinas viejas o medio rotas o que, no sé, poco modernizadas o Alambrados desactualizadas. caídos, galpones que se le volaron las chapas y no se los cambiaron, casas medias rotas. De hecho, ya ves mucho tapera, casa que no vive nadie. ¿Sí? Uno empieza a ver procesos de deterioro. A largo plazo eso lleva a que sí eventualmente tengas procesos de éxodo rural, de abandono o de reemplazo de esas unidades productivas por otras que van ampliando la escala. Eso uno lo puede ver sensalmente en el transcurso de unos años como que hubo un proceso de concentración. Todos los que estaban por acá, ¿qué va a pasar después de un par de años? Probablemente. Desaparezcan. O migren a otros lados. Exacto, o migren, o venden, o se convierten en rentistas, se van a vivir al pueblo, pero eventualmente salen de circulación en la producción. ¿Qué es lo último que uno trata de cubrir? ¿Cuál es tu tope mínimo? Los gastos. Los gastos. Si vos no cubrís, o sea, los gastos son los que te permiten continuar la actividad productiva, porque es lo que te permite, a pesar de que te vas descapitalizando, te permite reiniciar el ciclo todo el año. ¿Se acuerdan que hablamos de los costos fijos la vez pasada y los costos variables? Si yo tengo cada vez más costos fijos, yo tengo que ir haciendo inmovilizaciones de capital antes de obtener un ingreso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en los 90 cuando dijimos que desaparecieron 200.000 productores? Los costos empezaron a aumentar más que los ingresos y me quedaron gastos, cada vez más gastos. Entonces, si uno mira la unidad económica en los 90 fue aumentando, paulatinamente fue aumentando. Eso hacía que muchos se desplacen. Y ahí se dio una combinación, una tormenta perfecta. Precios internacionales bajos, la economía dolarizada 1 a 1 y muchos productores, ¿qué es lo que hacían para poder seguir huyendo hacia adelante? Algunos incorporaban tecnología como podían y se endeudaban. Y otros, además, como necesitaban capital fijo para arrancar esa espalda financiera y no la tenían propia, ¿a quiénes recurrieron? ¿Tienen idea? Los fondos de inversión y eso. Más simple, esa época no existían fondos de inversión y los chacareros no conocen de fondos de inversión. Iban a las cooperativas, a la cooperativa del pueblo y le pedían, por ejemplo, después vamos a ver cuando veamos financiamiento en el segundo parcial, le pedían en planes canje, le pedían que le adelanten los insumos, ¿sí? Porque los gastos no llegaban ni a cubrir los gastos. ¿Y qué pasó? Un par de años con precios bajísimos y hubo un par de años con unas sequías atroces. Entonces, tuvieron sequías atroces, perdieron toda la cosecha, estaban endeudados hasta la pera, moraleja, se fueron corridos del agro. Chau, hubo un proceso de extinción masiva. En realidad, ahí es cuando surgen otras entidades, como por ejemplo la organización que se llamaba Mujeres en Lucha, que era un grupo de mujeres que eran de la familia productiva, que lo que hacían era, como estos campos que estaban hasta la pera de deudas iban a remate, lo que hacían era, básicamente la estrategia era el día del remate, caer en el remate y podrirla mal podrida, cosa de que no se pudiese rematar. Y de esa manera lograron salvar muchos campos. Eso se terminó cortando a partir del 2003, 2002-2003, cuando empezaron a mejorar la situación y cayó dramáticamente el nivel de morosidad en el sector. Entonces, a partir de ahí, como que esa situación ya no fue tan marcada. De hecho, si uno analiza, hay datos que hablan de cómo fue la evolución de la unidad económica y en un par de años, a partir del 1 a 1 al 3 a 1, pasamos, algo así en región pampeana era, no sé, pónganle 350 hectáreas, pasamos a 250 hectáreas en 3 años. Es decir, bajó mucho la unidad económica, con lo cual todo un segmento de productores, que era el chiquitaje que estaba por acá, de estar en procesos de degradación, de golpe pasó a estar en una situación buena o aceptable. ¿Sí? Sí. ¿Eso está en algún libro o algo para leer? Está interesante esa historia, no la sabía. ¿Cuál de todo? Algunas de esas cosas,
la evolución de la unidad económica, creo que hasta el mismo Ingaramo, hay un trabajo que trabajaba después en la Bolsa de Rosario, que hace la evolución de la unidad económica, pero después todo el resto de las cosas, y ahí no, en realidad son, sí, hay mucho escrito de eso, pero algo vamos a ver en financiamiento, y después si quieren les puedo buscar algunos trabajos que hay bastantes. Ahora de Mujeres en Lucha, no, esos son trabajos de hace 20 años, 15 años atrás, porque ahora ya no existe más eso. Pero ahí sí hay trabajos que dan cuenta de ese grupo y de cómo fue el proceso ese, sí, eso hay bastantes textos. Si buscan de lo que hay, algunos que son más generales, pero que les pueden servir, son los de Teubal. ¿Sí? Eso hay mucho que está en internet. De Teubal, que murió a principios del 2020. ¿Quién más? Los de Javier Rodríguez, el que es ahora ministro de Agricultura. Bueno, es un gran investigador de sociología rural. Él tiene también bastantes trabajos, Arceo. Hay varios que han elaborado eso. Después que trabajaron con el tema cooperativas, etc. Por eso, en realidad, muchas veces la palabra cooperativa es muy mala palabra en la región pampeana. ¿Por qué? Porque dejó de garpe o fue el acreedor de muchísimo chacarero. Entonces ese ha sido un gran problema, un gran cimbronazo para el movimiento cooperativo nacional. Todo lo que pasó a partir de... Y aparte de cierta lógica que se implantó a partir de los 90 en las cooperativas, que perdieron muchas veces su razón de ser y se comportaron como una entidad financiera más. Esa es otra cuestión ahí que nunca pudo ser saldada con muchas cooperativas. Perdió su razón de ser societal y se convirtió en una empresa más como un banco. No todas fueron así ni son así claramente, pero eso fue un gran tema no resuelto. Bueno, la próxima vamos a continuar haciendo ejercicios, pero de esta manera ya tienen las bases para poder avanzar con esto. No sé si tienen más preguntas. No, Fran, lo único, me fijé recién ahí en el blog y no estaban los Power, así que sí, después los puedes subir. Dale, ahora después no lo subo. No, lo subo, no hay ningún problema. Dale, gracias. Dale, no hay ningún problema. Yo tengo dudas con, bueno, además del gráfico que me salió mal porque me quedó por arriba de 250, pero eso lo practico y después lo veo. Del texto para hoy, yo había leído uno que decía algo de Mabel García, a ver, para que me fijo, el de la Unidad Económica Agropecuaria como herramienta para el ordenamiento territorial rural argentino. Sí. No encontré como otra bibliografía. Eso está este está en el libro verde. Lo de Mabel lo vamos a ver la próxima porque no llegamos hoy. Capítulo 5 es de Paglietini. Para vos. En el página 85 creo que es. Sí, a partir de ahí creo que habla. Claro. Está en el de Paglietini. Capítulo 5. Sí, ahí va. Página Okay, 86. Como dijo el libro verde, yo no lo tengo todo en blanco, no sé cuál era el libro verde, lo tengo todo online. Bueno, en la versión, a ver. No tengo el libro, ojalá lo tuviera. Sí, es este. A ver. Es este, no sé si lo llegas a ver. Se ve borroso el libro. Es libro verde. Sí. Ahí va, el libro no verde de sabía. Gaddafi, es el libro verde de Paglietini. Y lo hubiera comprado si servía para toda la materia. ¿Sirve ese? Sí, ¿no? Hola. Sí, este es para el primer parcial. Ahí tengo una mano que dice comprendo. Muy bien, estamos de bueno. ¿Qué exclusividad para recomendar? ¿Qué vas a hacer, Lola? Bueno, voy a ver si lo puedo, aunque sea, pedir en la biblioteca. No sé si está funcionando la biblioteca. La biblioteca sí funciona, pero hay que pedir turnos, por lo que vi que mandaron un mail a Está en PDF igual en el CEN. ¿Está para descargar ese? Sí, yo lo descargué. Lo que pasa es que yo sufro migrañas y a veces no puedo mirar pantallas por varios días hasta que se me pasa y trato de buscar todo lo que pueda en papel. Por eso. Este estaba... si no, creo que la editorial lo manda por correo, alguna historia así había, por lo que vi. Buenísimo. No, si sirve, prefiero invertir en un libro y después se lo doy a alguien para la próxima posada. Si está bueno, me lo quedo para mi biblioteca. Claro. En realidad, este te sirve. El que te va a servir más es el de Marcela Román, pero.
cucharita. Corta un cacho. Este para el segundo parcial sirve más. Vamos a usar nosotros para la cursada el primer capítulo nomás. Pero no, el capítulo 1 no, la segunda parte. Pero después para cuando tengan que hacer gestión de proyectos van a trabajar muchísimo con este texto. Dale, tomo la recomendación entonces. Y son Les escribo baratos ahí chiquititos. Dale, buenísimo. Ahí lo recomiendo. Muy bien. Sí, se recomienda. Qué gran recomendadora que tengo acá. Sí, sí. Sí, esa bandija. Sí. Sí. Bueno. Estamos. No sé si tienen preguntas. De ejercicios para la clase que viene, ¿qué nos recomiendas que hagamos? Todos. Si se animan a hacer todos los de unidad económica, ya los pueden calcular. Bueno, dale. Por ahí haciendo los ejercicios surgen más dudas concretas. Pero, y leyendo ese capítulo que no leí. Dale. Bueno. No sé si hay más consultas. Si no, estamos. Chiques. Dale, nos vemos. No, por ahora. Bueno, voy a dejar de grabar. Gracias. Terminamos. Chau, chau. Chao, hasta luego.